de enfermedades inflamatorias. Las enfermedades inflamatorias las vamos a definir como enfermedades que cursan básicamente con un proceso inflamatorio en el paciente. En este caso vamos a sacar a los problemas infecciosos, ya que no va a tener problemas infecciosos porque hay problemas inflamatorios, por ejemplo, enfermedades infecciosas, ejemplo celulitis, que también cursan con un problema inflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces, solamente sacamos los que no son infecciosas. Está en el grupo de dermatitis que tiene un carácter inflamatorio y que es una respuesta causa una reacción inmune anormal frente a procesos externos o internos que el paciente puede pasar. Este proceso inflamatorio se va a dar tanto en la dermis como en la epidermis como en la dermis superficial, con alteración de la superficie. Esto va a estar traducido tanto en máculas, pápulas, placas, ¿no? Cuando hay daños a nivel de la estructura de epidermis y dermis, ¿de acuerdo? A veces se pueden manifestar estos dermatitis en cuestiones agudas, como los llamados, las lesiones que vienen con exudación, osificación, o lesiones crónicas que ya vienen con costras o lignificación, que son las lesiones crónicas, ¿no? Pueden cruzar con ambas fases, las fases agudas o las fases crónicas. En general, la dermatitis es toda una bolsa de patologías que van a agrupar tanto los eczemas de causas exógenas, endógenas y los no clasificados. Para un poco subclasificar estas patologías, ha sido dada de las que son causadas por factores endógenos son básicamente las denominadas eczemas, y las que son causadas por factores exógenos son las llamadas dermatitis, por ejemplo la dermatitis de contacto, y los endógenos, por ejemplo la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica. Estas son las dos patologías que vamos a revisar, ya que son varias enfermedades, pero son las dos más representativas para esta discusión. Como le decía, la piel guarda relación como un mecanismo, como una coraza, como un sistema de defensa que nos protege a nuestro medio interno de los factores externos que puedan dañarnos o causar algún tipo de alteración en nuestra homeostasis. Eso es lo que funciona la piel. Entonces las células van a responder de acuerdo a estos con diferentes mecanismos, ya sean de acuerdo a los estímulos que van a ser dañados o expuestos la piel. Esto puede ser factores físicos, químicos, neurofisiológicos. Dentro de los el estrés, porque el estrés está catalogado como una de las entidades que va a producir ciertas hormonas, ciertos daños hormonales, y que va a causar incluso cierta producción de ciertos neuropéptidos que también van a asociarse a este proceso de inflamación. También tiene que ver la dermatitis de acuerdo al factor genético, ya que no todas las pieles reaccionan tan igual como ciertas pieles que le llamamos piel atópica, por ejemplo, o las dermatitis seborreicas. No se dan en todo, no es que todo el mundo tenga caspa. Hay algunos que tienen esa tendencia para hacer caspa, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo puede estar estresado, pero no todo el mundo está con caspa, ya que el estrés es un factor disparador, ¿no? Tiene que ver un rasgo genético que tiene la persona. La dermatitis atópica es una patología en el cual el signo capital es el prurito, así que no existe dermatitis atópica en la cual no hay prurito. Toda patología, todo diagnóstico en la historia clínica que ustedes tienen que recabar, o las historias que ustedes van a leer, tiene que haber siempre prurito. Si no hay prurito, no hay dermatitis atópica, ¿de acuerdo? Entonces es una forma de atopía cutánea que va a cumplir con ciertos criterios para poder ser calificada como dermatitis atópica. Pero hay otras patologías que están denominadas las atopías. ¿Qué significa atopía? Atopía es una tendencia genética a hiperreactividad ante algunos estímulos ambientales. Por tanto, existe, por ejemplo, atopía respiratoria, como rinitis alérgica, como sinusitis alérgica, como faringitis alérgica, faringitis crónica. Pero hay atopías, por ejemplo, cutáneas, que nos van a llevar a este tema, que hay una hiperreactividad ante una piel reactiva, ante una piel que con estímulos mínimos que no pasa en una piel que no es atópica, pues va a reaccionar con
reacciones inflamatorias exageradas, ¿no? Una hiperactividad, de variables de diferentes formas clínicas según la historia, según la edad de nuestros pacientes. En la epidemiología ustedes van a ver que en esta patología los que van a ser pediatras van a ver mucho de estas patologías, ya que los signos se van a presentar de estos pacientes durante los primeros 5 años de vida. Entonces los pediatras son los que van a ver bastante de esta patología. Las grandes manifestaciones se dan en población infantil, en general, por eso es que y está cada vez en incremento en los diferentes establecimientos. Pues ustedes verán que casi la tercera parte de nuestra población en hospitales generales, la manifestación es una atopía, ¿no? En hospitales pediátricos tal vez un poco menos, más. En dermatología, por ejemplo, nosotros tenemos el 22 al 26% en el coletonarme de pacientes atópicos. Generalmente no tiene ningún grupo en especial, ninguna raza, ya que somos una población mezclada, en la cual no hay pues, una predilección por sexo, por predilección por grupos étnicos, ni predilección por razas. Eso es una patología, como le digo, durante el 86% se presenta durante los primeros 5 años. Y de estos 5 años, el primer año es el que más del 50% de los niños debutan con esta patología. Entonces, los que son pediatras van a ver esto. Se va a exacerbar en meses fríos o en primavera. Esta enfermedad siempre va con antecedentes personales, como le digo, de otras atopías. Generalmente las respiratorias son las que más se asocian a esta patología, ya sea como antecedente personal como antecedente familiar. La etiopatogenia se ha visto que es multifactorial, existen diferentes factores, uno de ellos, aparte de la tendencia genética, están relacionados a una alteración de la función de barrera. Yo les dije a ustedes en primeras clases, y lo que ustedes repasan, en la cual le decimos que normalmente la piel, la epidermis, la función principal es crear un mecanismo, el estado de córnea, el estrato córneo, que sirve como impermeabilidad, pero además de fabricar ciertos elementos que le den la aumentación y el manto hidrolipídico que la piel va a manejar, ¿de acuerdo? Eso es el manto hidrolipídico. Eso es lo que normalmente sucede en una piel. Y eso es lo que me da pues, la función efectiva de barrera, o sea, una barrera eficiente, ¿de acuerdo? Pero cuando esta función es alterada, como vamos a revisar más adelante, pues ahí es donde tenemos los problemas. Además existen alteraciones inmunológicas que no solamente la barrera, sino también reacciones de hiperactividad de esta función inmunológica. Hay una desregulación por vía psiconeuroendocrino inmune, por eso ustedes van a ver que uno de los problemas que se les da a estos niños es de que el estrés es capaz de también producir estos brotes y recidiva de estos pacientes. Existe, en cuanto a la función de barrera, pues está dada básicamente por una condición genética que tiene esta piel y que no es solamente un gen, son varios genes que tienen que ver con, básicamente con dentro de ellas, una que es la que me procesa o la que me forma, la filagrina, que es parte, componente importante de la piel. La filagrina es una proteína que me va a trabajar haciendo esta función de la piel, ¿no? Aparte, además de eso, la piel, como le dije, tiene manto hidrolipídico constituido por agua, proteínas y lípidos. También hay un componente, como es la ceramida, que también está mal, o sea, no hay un gen que no me forma una buena ceramida y por tanto tengo problemas de barrera. Cuando hay una alteración entonces de esta barrera cutánea, pues yo voy a tener muchos problemas. Uno es de que ya no voy a tener una barrera, pues voy a perder agua, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no voy a producir un factor humectante natural que forma la piel y por tanto voy a aumentar la pérdida transepidérmica que yo tenga en la piel. Por tanto, la consecuencia clínica que yo voy a tener es que estos niños tienen la piel seca, básicamente, ¿no? Tienen la piel seca. Voy a disminuir los ácidos grasos al haber un componente de los ácidos grasos del componente de la barrera y las ceramidas y van a alterarse las proporciones, por tanto no voy a obtener una barrera eficiente. Va a alterarse el pH de la piel. ¿El pH de la piel cuál es? ¿Ácido o alcalino? Ácido. Ácido. Ácido, ¿de acuerdo? Ácido. ¿Y los jabones? Alcalinos. Por eso insistimos siempre en los jabones. Alteración en el pH
de la piel, pues va a bajar un poco, va a aumentar un poco este pH y por tanto voy a funcionar inadecuadamente. Va a haber disminución, otra de las cosas es de que la barrera cutánea tiene cierta flora cutánea normal, la flora cutánea normal fabrica unas bactericinas, unos péptidos que lo que hacen son el comportamiento de un antimicrobiano, bloquear a los patógenos que puedan colonizar nuestra piel. Entonces va a haber una disminución de estos péptidos antimicrobianos, por lo cual me va a favorecer pues las adherencias de estos patógenos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que no es parte de una flora cutánea normal, es un patógeno que se pega mucho en estas pieles, ¿no? Va a haber un aumento de la permeabilidad de antígenos exógenos por este problema de barrera, por tanto va a haber pues, un bombardeo constante del sistema inmune y por tanto va a haber una producción exagerada de respuesta inmune que se va a traducir en la piel en síntomas y signos cutáneos. Hay alteraciones genéticas, como le dije, que los complejos de gen, los dos grandes complejos de gen que se han visto alterados, en los estudios se han visto los que tienen que ver con las proteínas epidérmicas que me van a dar durante el proceso de diferenciación, porque les he dicho de que desde que salen de la capa basal hay un sistema de diferenciación que me va a traducirse en esas, por eso es que la piel tiene toda esa cantidad de capas, porque es un proceso de diferenciación que hace la piel, me va a formar queratoialinas, queratinas, y todo un sistema de proteínas que al final lo van a verter a la superficie cutánea. Por tanto, yo tengo problemas a nivel de esa diferenciación epidérmica que me van a contener los genes que me van a controlar la filagrina, la loriglina, la involucrina, la tricoidelina, que son proteínas que son parte de la barrera cutánea. Y también el otro grupo que se me funciona es de que hay genes que me van a alterar la respuesta inmune de estos pacientes, dándole hiperreactividad. Por ejemplo, como antes les decía, ¿no? Existen múltiples mutaciones que van a alterar la producción de esta filagrina, que no es una filagrina ineficiente, y cuanto más dañado es este gen, pues tendremos las más intensas dermatitis seborreica, dermatitis atópica, y esto me va a hacer que pues se sensibilice muy tempranamente estos niños, estos chicos, y hacer toda la patología, ¿no? Por ejemplo, el estrato de la etapa basal sale el estrato espinoso, en la parte intracelular se va a formar la filagrina, por ejemplo, ¿no? Que por hidrólisis van a formar pequeñas moléculas y va a dar el factor humectante natural y diversos aminoácidos, el cual, en función de todas estas proteínas, es el control de la pérdida transcutánea, transepidérmica, hace que la piel sea impermeable, ¿no? Y por tanto me hace el pH ácido. Cuando yo tengo este problema en la piel, pues voy a tener las diferentes patologías que se van a dar en la dermatitis atópica. La marcha atópica es la llamada, que no solamente la piel es la que va a tener problemas, sino también la parte respiratoria. ¿Qué quiere decir la marcha atópica? Que muchos de estos pacientes cursan con esta patología. La marcha atópica significa que el paciente al inicio es un bebé, por ejemplo, de más de 2 a 3 meses, que empieza a cursar al inicio pues con rinitis alérgica o un SOVA, ¿no? Son los niños que tienen ese problema, rinitis alérgica o SOVA, que es la parte atópica respiratoria que tienen la mayoría de esos niños, y conforme van creciendo empieza a comer, empieza la lactancia, cuando empiezan los problemas, porque hay mayor bombardeo, los niños empiezan a caminar, empiezan a estar bombardeados por más factores ambientales y empiezan a comer, y entonces ya la dermatitis atópica o las patologías o las manifestaciones cutáneas se van presentando, ¿no? Y ya no tiene SOVA, ya me tiene la parte cutánea. Primero empieza con la parte respiratoria, va avanzando, ya se dio la parte respiratoria y empieza a ser la parte cutánea. Por eso es la marcha atópica que hacen estos niños. La inmunidad. Hay problemas a nivel de la inmunidad innata y agentes infecciosos. La epidermis es la primera línea inmunológica y que funciona como la parte de barrera del medio, contra el medio externo. Entonces existe pues cierta capacidad de respuesta inflamatoria que la piel tiene, al ser la primera barrera basal
el medio externo, pues va a dar cierta reacción a los estímulos exógenos endógenos, produciendo citoquinas, reguladoras de inmunidad innata y que después se va a tornar en adquirida. La inmunidad innata va a intervenir en las moléculas las llamadas Toll-like receptor y los péptidos antimicrobianos, la beta-defensina, la catecolicidinas, que también se van a ver alteradas, y ahí se hizo el daño. Por ejemplo, hay alteración entonces en las funciones alteradas de estos receptores, que añadidos a la alteración de las beta-defensinas, que son proteínas, entonces me va a dar una susceptibilidad para que estos pacientes, por ejemplo, tengan mayor infecciones a repetición o sean más frecuentes las infecciones por Staphylococcus aureus, por ejemplo. Y se ha visto en los estudios que la deficiencia de beta-defensina, sumado a la deficiencia de la catelicidina, me va a dar como producto el por qué se explica por qué hay una predisposición a infecciones por herpes virus, por ejemplo, ¿no? Se han visto en esos estudios por qué falla es el inconveniente para poder tener esa predisposición para estas enfermedades. Un rol también se ha visto en estos pacientes ante el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es parte de una flora. Normalmente nosotros en la flora cutánea normal, la flora cutánea permanente, la que nos acompaña desde que nacemos, ¿no? Es una flora en la cual existe los Staphylococcus coagulans negativos, que no son patógenos, ¿de acuerdo? Está el Paranibacterium, está incluso el Propionibacterium agnes. Tenemos una flora cutánea normal, pero el Staphylococcus aureus está en muy bajas cantidades y ciertas zonas son las que temporalmente las albergan, ¿de acuerdo? Pero en estos chicos atópicos, por ese problema que existe a nivel del sistema de barrera, en la cual pueden ingresar o ser colonizados, la piel puede ser colonizado por Staphylococcus aureus, no solamente me ejerce el factor de infeccioso, sino me va a ejercer un factor de superantígeno, que unidas a otras proteínas me van a seguir estimulando esa hiperreactividad inflamatoria. Va a haber inhibición de linfocitos T reguladores, me van a haber respuestas alérgicas por vía IgE específicas contra sus toxinas, porque el estafilococo tiene toxinas, y va a haber modificaciones de receptores del grupo proteocoides generando resistencia a su acción. O sea, no solamente el efecto como bacteria, sino el efecto con el estímulo de generar respuestas inflamatorias, que es el rol que se ha visto con el Staphylococcus aureus. La inmunidad innata, existen diferentes, pues ustedes verán que, y ustedes saben que para lo que es el sistema de respuesta inmune, no solamente existe una respuesta celular y serológica, dentro de las células que intervienen, por ejemplo, en la inmunidad están los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos, los natural killer, que van a participar también en esta modulación de respuesta inadecuada. No es una respuesta normal, sino es una respuesta incluso inadecuada e ineficiente, es una respuesta exagerada e ineficiente. Existe también una mayor actividad de proteasas cutáneas, activan receptores de granulocitos, células endoteliales y van a dar efectos proinflamatorios. Se ha visto pues que la alteración de las barreras cutáneas, más una continua alteración por esa hiperreactividad cutánea que tienen estos pacientes atópicos, me va a dar la alta reactividad cutánea que tienen estas pieles. Estas pieles se inflaman muy seguido, por decir así, por eso presentan todos los cuadros. Además de eso, pues existe la inmunidad adquirida, en la cual el linfocito T, también expuesto a diferentes perfiles de citoquinas, de alteración de células, van a madurar a diferentes poblaciones, ¿no? Y esto me va a dar también las respuestas inmunes inadecuadas. Existe también un desbalance relacionado a una disminución de actividad de las células killer, del natural killer, vía TH1, y me van a deber ciertas citoquinas que me van a alimentar todo este sistema de procesos inflamatorios que van a alterar toda la respuesta inmune inadecuada. Existen, pues, hay investigaciones en las cuales se habla de que existe una fase inicial que en etapas tempranas de los niños pasa, y que existe una etapa intrínseca no mediada por IgE que puede remitir o persistir con un rol preponderante de inmunidad innata, y después en el 60-80% de los casos en forma intrínseca ya evoluciona hacia una forma extrínseca y mediada por IgE. Esto básicamente dada porque, como ustedes ven, están superpuestos muchos sistemas, tanto de inmunidad celular como inmunidad sérica. Por tanto, por eso es que se ve que en muchos pacientes no necesariamente la inmunoglobulina E va a estar alta,
¿no? En algunos sí puede estar alta, en algunos no puede estar alta. Por lo que ustedes van a ver cuando demos los criterios de dermatitis atópica, la IgE alta es un criterio menor. No quiere decir que si no está, no es dermatitis atópica. El rol de alérgenos alimentarios y ambientales, por eso que ustedes verán que cuando nosotros atendemos a estos pacientes, aparte de decirle señora, no lo bañe con jabón que tenga mucho detergente, señora, que utilice ropa de algodón, señora, señora, dele comida que no tenga muchos alérgenos para que no podamos estimular a hacer ese tipo de reacción, ¿no? Se ha visto, hay muchos alimentos, existen mucha controversia sobre muchos alimentos. Algunos estudios avalaron muchos alimentos, otros dejaron de estimar muchos alimentos. Los alimentos naturales que sí se han avalado en estudios está el huevo, el trigo, la leche, soya y el maní, ¿de acuerdo? Pero hay que ver, porque hay algunos pacientes que pese a la eliminación de estímulos alimentarios, pues persisten haciendo ese tipo de reacciones, componentes reactivos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente la parte alimentaria, sino también la parte ambiental, la ropa, el jabón, el estrés, la parte de ansiedad. Se evita que estos niños pues hayan inhalado aeroalergenos como el jácaras del polvo, el epitelio de animales, por eso es que les dicen animalitos generalmente no tengan, o los que no tienen muchos pelos, para que no puedan alterar ese sistema de sobreestimulación a nivel cutáneo y que me va a agravar la dermatitis atópica. Eso está refrendado por estudios. Existe un aislamiento de células T que va a predisponer al dermatofagoides, ¿no? Y otros alérgenos que se encuentran en el té de parche de estos niños, son parásitos. Esto que les decía en la marcha atópica, ¿no? Es una progresión de desórdenes atópicos en la vida de estos niños. Los bebés primero empiezan por rinitis alérgica, cuando están más pequeñitos hacen el SOVA, ¿no? SOVA, el asma, y después ya empiezan con toda la alergia respiratoria. Esto es lo que se llama la marcha atópica. No se dan en todos los pacientes de dermatitis atópica, pero es un marcador de riesgo por la función alterada de filatina. Entonces, en la dermatitis atópica, básicamente, dos cosas tenemos que encontrar en el paciente principalmente. Uno es el síntoma, que es el prurito, el niño se rasca, signo de rascado, y lo otro es la piel seca. Son dos cosas que tenemos que encontrar en estos pacientes. No existe, qué sé yo, una biopsia característica de una dermatitis atópica, así que, oye, dame una biopsia que me dé el diagnóstico de dermatitis atópica, no existe, ¿de acuerdo? Es un diagnóstico puramente clínico. No existe un diagnóstico de laboratorio, o sea, por eso es que le digo, el IgE elevado no necesariamente lo tenemos en niños atópicos, y al revés, no todo IgE normal no me excluye el diagnóstico de dermatitis atópica. Por eso es que no existen criterios de laboratorio ni de histobiopsia patognomónicos de esta enfermedad, ¿de acuerdo? La dermatitis atópica clásica, la que va a cumplir con ciertos criterios, y como les dije antes, prurito. Como ustedes van a ver, esa es la tabla de criterios clínicos de dermatitis atópica, que es lo que se usa actualmente, que es la de Hanifi y Rafka, en la cual los criterios mayores están dados por el prurito, la dermatitis crónica recurrente, es un cuadro de repetición, la morfología y distribución de las lesiones que vamos a revisar, y la historia personal y familiar de atopía, ¿no? Tenemos que indagar pues, en la historia clínica, recabar las historias de dermatitis atópica. Y lo otro que son los criterios menores, que como le digo, existen como un montón de criterios menores, dentro de las cuales es lo que le dije a usted, aumento de niveles de séricos de IgE, quiere decir que es un criterio menor. ¿De acuerdo? Aquí están, por ejemplo, la pitiriasis alba. La pitiriasis alba, la piel seca, la cerosis, la pitiriasis alba, que es lo que encontramos muchos en nuestros niños, esas manchitas, que ahorita vamos a hablar de esas manchitas que les voy a decir cómo tienen que diferenciar, que lo que primero que traen al niño, porque tengo unas manchitas blancas que son hongos, que son vitíligo, qué sé yo, que es lo que me caracteriza, que le llevan a los niños a esto, a los consultorios. Cuando son muy adolescentes empiezan los eczemas de pezón, que eso es de la edad de los adolescentes, y ya lo vamos a ver más adelante, dentro de lo más frecuente que presentan los pacientes atópicos. Tres criterios mayores tengo que tener, casi todos los criterios, y al menos 3 criterios menores para poder calificarlo como dermatitis atópica. Otras manifestaciones, hay pacientes que no me reúnen todos los criterios que hemos calificado, no tienen pues los 3 y 3.
pero me hacen alguna de estas lesiones aisladas, ¿no? Por ejemplo, algunos que me hacen lesiones aisladas, como la queratosis folicular, el papuloniquenoides, los idénticos similares al plúrigo, las lesiones numulares, las lesiones por presión, los eczemas hidróticos, el hidroderma. Por ejemplo, esta es una de las lesiones, como ustedes verán, si hablamos de lesiones inflamatorias, pues vamos a hablar de una piel roja, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es el eczema numular, que parece pues es toda una plaquita eritematosa, algo brillante, a veces costrosa, que parece una monedita. Bueno, dice que la moneda es antigua, ¿no? Las que eran más grandazas, numular, eczema numular, que presentan estos niños. Cuando ustedes ven estos pies, pues ustedes van a ver, no es que todos los pies que ustedes me vean, que se pelan, que están inflamados, que tienen, son hongos, ¿de acuerdo? Tenemos que ver primero la edad del paciente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces recibimos pacientes que ya están medicados con clotrimazol o antimicóticos por ahí, entonces no tenemos que calificarlos. Pero si yo veo estos pies en un niño, acuérdense que los hongos generalmente afectan a las personas mayores. ¿Por qué? Porque el hongo es lento en el crecimiento de por sí. ¿De acuerdo? Por eso es que las onicomicosis las vemos en pacientes adolescentes para adelante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la velocidad de recambio celular, ¿cuál es el ciclo normal de la epidermis? Desde que la célula basal y que se cae la córnea. 4 semanas, 28 días para caerse. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra piel va cambiando constantemente y aún ustedes verán que los que tienen hermanos pequeños o los que tienen hijos, ustedes van a visto que cuanto más chiquititos los niños, por ejemplo, le crecen más rápido las uñas, hay que cortarle cada rato. ¿Por qué? Porque la velocidad de crecimiento, y ustedes van a ver al abuelito, o al abuelito le llevan cada 6 meses a que se vaya al pedicurista. ¿Por qué? Porque la velocidad de crecimiento, y la uña es una piel modificada nada más, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad de crecimiento o de recambio celular en un paciente niño, cuanto más niño es mucho más rápido. Y cuando crece, ya bueno, usted está en intermedio y su abuelito está pues en el que es más lentito todavía, ¿no? Entonces es por eso, al hongo, por ejemplo, no pensar pues en hongo, si es un niño, casi 10% sí lo son. ¿Por qué? Porque los hongos generalmente no fastidian a los niños por el recambio celular, porque ellos solos se autolimitan. Si se pegan al hongo del papá, se autolimitan. ¿Por qué? Por ese recambio celular tan rápido. Entonces cuando yo veo unos pies donde la planta de los pies y donde el tercio distal de los pies están rojos, se pueden pelar, como lo ven ustedes, se pelan, ¿no? Se descaman. Entonces no pensar en una tiña, ¿de acuerdo? Sino hacer un poco más de historia y ver si es un niño, porque eso se llama dermatitis plantar juvenil, que es un criterio menor de dermatitis atópica. Entonces podemos encontrar otras cosas en esos niños. Y bueno, dermatitis de contacto, que son frecuentes en estos chicos o jóvenes. Una cosa que también les digo para que ustedes, ¿por qué? Porque ustedes se integran a decir, señora, su niño es atópico, yo estoy como que ya me metí que dermatitis atópica. Pero si ustedes le van a preguntar a la señora, ¿usted es alérgica? La señora le va a decir no, porque no se acuerda qué es lo que tiene una señora de 30 años o que no se acuerda pues, de qué le pasó de niño, no se lo va a acordar, no se va a acordar. Señor, ¿usted fue asmática? No, señor, nunca ha sido alérgica. El papá, no, nunca ha sido. Pero ustedes tienen que indagar. Hay alguien que hay reacción a medicamentos, se pregunta. Hay sinusitis en la familia, es frecuente en la familia. Y lo que es fácil encontrar en las damas. Señora, cuando usted se pone aretito de fantasía, ¿le sale costrita? ¿O se pone coloradito? Eso es por ejemplo, es algo que, como vamos a ver, es un signo que a veces queda como un rezago de una dermatitis atópica. Entonces es una forma de saber por historia clínica si pues tengo sí esos antecedentes familiares de dermatitis atópica. Entonces hacer una historia preguntando todos estos detalles para poder calificar y tener antecedente familiar realmente. Porque si le pregunta pues a alguno que vienen de provincia y no saben ni si la abuelita padeció de algo, entonces un poco para poder indagar más de los factores epidemiológicos, familiares para hacer la calificación de dermatitis atópica. La dermatitis atópica, la lesión elemental básicamente es la pápula folicular, que luego se va a transformar en una placa que con el frote y el rascado se va a dar por diferentes lesiones polimorfas que va a ir desde vesiculación, exudación, osteoletinificación, que son las fases crónicas por rascado del paciente, y la distribución va a variar de acuerdo a la edad, por eso que tenemos dermatitis atópica en el infante, en la niñez y en la adolescencia. Doctora, disculpe, hablando sobre ese tema, ¿por qué el oro no produce alergia cuando el paciente el oro tiene alergia? Depende del oro. Las orejas de las personas que son alérgicas
o sea, por ejemplo, si le da, hay algunas personas que sí producen alergia a la hora, pero cuando el oro está combinado, mezclado con alguien, no es solo uno. Hay personas que sí. El único que, y algunas detectan es, porque normalmente la alergia es níquel, al níquel, la alergia que de aquí es al níquel. Y algunos porque son atópicos reaccionan a esto. Y a veces algunas mezclas de oro, que dicen que son oros, tienen mezclado níquel para bajar el precio. ¿De acuerdo? A lo único, y sus orejas son las que conocen. Así que si el oro le regala a uno y es alérgica es porque no es oro, así que vaya a reclamar qué oro me ha regalado. El oro generalmente no causa alergia, y si causa muy rara vez. El que no causa alergia y es más neutral es la plata. Por eso es que a mí, niña, qué sé yo, la pobrecita es atópica, plata. Pero que sea plata pura, plata no mezclada, porque hay plata y le meten el níquel, ¿no? Entonces, plata, ¿no? Entonces, la plata es la que es más neutral. La dermatitis atópica del lactante o eczema infantil se da desde los 3 meses hasta los 2 años de edad, ¿de acuerdo? Y estas pueden darse clínicamente por plagas eritematoescamosas pruriginosas, pero no tan gruesas como la de la psoriasis. Pueden dar entre fases de agudas y crónicas. Inicialmente, como vamos a ver, inicialmente puede presentarse como dermatitis de cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Como dermatitis del cuero cabelludo, se puede presentar como dermatitis del cuero cabelludo al inicio. Así empiezan los pacientes, como una dermatitis, una se escama, como vamos a ver. El niño es irritable, por el reflejo el niño no descansa, pues es un niño estresado, y aparece generalmente al fin del primer trimestre. Al final del segundo año ya tiende a mejorar, la dermatitis atópica a veces eso puede mejorar. Eso es, por ejemplo, en un niño menor de 2 años, ¿no? El niño presenta estas placas eczematosas a nivel de las mejillas. Como ustedes verán, generalmente me respetan los pliegues, las zonas metidas están bien, de acuerdo, los pliegues me mejoran, me respetan la zona de pliegues, zonas de los pliegues. Son eczemas que pueden ser parecen los niñitos que vienen de la sierra, chocositos que vienen de la sierra, bueno, simplemente chiquito no viene de la sierra. Entonces así son los eczemas de los niñitos, la dermatitis atópica del lactante, ¿de acuerdo? Puede quedarse ahí, como que puede ir progresando a las zonas extensoras de los miembros superiores, ¿no? Esas zonas extensoras. Por ejemplo, esto es un niño que, como ustedes ven, empieza semejante eczema, me respeta el triángulo de la zona perioral. La zona perioral me la respeta, a diferencia de la otra patología que vamos a ver. Y este es un chico con dermatitis del cuero cabelludo, por ejemplo, es un niño que ya es un niño grande, pasado los 3 meses de edad, no a más, que empieza pues con una secreción, ya no es la costra de leche, que es la que nace con los bebitos de recién nacidos que están en la región parietal, que eso viene con el nacimiento, el niño lo recibe recién nacido con su costra de leche, que es otra cosa que vamos a ver más de rato. Pero este niño nació normal, y esto se le va produciendo con el tiempo, ¿de acuerdo? Se va presentando la costra y la escama a nivel del cuero cabelludo. Y como que puede progresar solamente la cara y como que puede empezar a ponerse en las zonas extensoras de los miembros superiores. Y como ustedes verán, el niño ya empieza a rascarse. Hasta ahí yo les dije a ustedes que era la dermatitis de atópico, que es a partir de los 3 meses. Quiere decir que los que van a ser neonatólogos van a ver dermatitis atópica. Quiero que sea un neonatólogo para mí, con dermatitis atópica y no. ¿Hasta qué edad atiende un neonatólogo? Hasta un mes de edad. Los 30 primeros días, 30 o 31 primeros días de nacido el bebé, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes verán que los niños son niños de 3 meses para adelante, ¿de acuerdo? Así que lo va a ver el pediatra, ¿de acuerdo? El pediatra. Entonces, no el neonatólogo. Así que no existe dermatitis atópica de neonatología, ¿de acuerdo? Será otra cosa, pero no es dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque el reflejo, así como existe el reflejo, como el reflejo de succión que existe durante la etapa de feto y la etapa de lactancia, si no el niño se muere de hambre, ¿de acuerdo? Es un reflejo que tiene el
niño, el reflejo del rascado aparece recién al segundo o tercer mes de edad. Es por eso que no se manifiesta antes de eso. Y es por eso que entendemos, cuando la vez pasada coordinamos, por eso que a veces se les da como tema, bueno, los que están ahorita en el grupo del hospital, cierto encargo para que me repasen la carosis, por ejemplo. Pero que ustedes verán, pues el niño sale a los 2 días, a los 3 días el niño se lo lleva a su casa recién nacido. Pero si por X motivo, porque por el cuidado en el hospital se lo entrega a una madre que tiene acarosis, el niño va a tener una cierta cantidad de lesiones, lo van a traer al mes, cierta cantidad de lesiones, pero no se va, el niño a lo mucho está irritable, está llorón, qué sé yo, pero nunca se va a poder rascar, porque no tiene el reflejo. Él sabe que hay algo mal, pero no sabe dónde está lo mal, porque no hay reflejo de rascado. Entonces, por eso es que se les hace incluso revisar a ustedes acarosis, porque la acarosis es una patología que se puede presentar, qué sé yo, desde el recién nacido, que se lo llevan a su casa, que se infectó, ¿de acuerdo?, en la etapa de lactancia, y los niños primero de menos de 2 años presentan reacciones casi en todo el cuerpo, a diferencia de la acarosis común y corriente, que como presentan del cuello para abajo, más y no se rasca el niño, pese a que está con acarosis. La dermatitis atópica de la niñez se diagnostica a partir de los 2 años a los 12 años, que puede ser como que tuvo la dermatitis del lactante y que viene a ser esta dermatitis, bueno, es la que sigue. O en su defecto, nunca tuvo la dermatitis del lactante, nunca le pasó antes de los 2 años nada y presenta esta de inicio, ¿no?, de nuevo. Entonces, existen brotes múltiples de pápulas iguales, eritematosas, trombos, extremidades, ya no toma mucho la cara, acá es mínimo la cara, como ustedes verán, mucho la cara. Cuanto más chiquitito es el niño, las zonas extensoras, cuanto más grandazo es el niño, las zonas flexurales, antecubital y poplitea son las zonas que son tomadas mucho en los niños más grandes. Una cosa importante que se ve en estos niños es que pues en estos niños el prurito es de día, de noche y todo el rato, por tanto el niño no duerme, no descansa bien, ¿de acuerdo? Por eso es un niño, es el niño clásico, uno de los niños clásicos, que es un niño que corre por todo lado, por todo el consultorio, pero pobrecito pues está más desordenado que mandado ser. Es el, no sé cómo le llaman los psiquiatras, esos desórdenes, ¿de hiperactividad? el DEA, le ponen una sigla, ¿no? Es un niño ansioso, agresivo, que es hiperactivo, ese síndrome de hiperactividad de los niños, ese niño, parte de esos niños atópicos, de esos niños psiquiátricos, son niños atópicos. Entonces hay que investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Existen pruebas epicutarias que en algunas personas pueden identificar ciertas reacciones alérgicas a ciertos alimentos, dando en algunos casos asociaciones con diarrea, vómitos y regurgitación en algunos casos, no son todos. Entonces, esta dermatitis atópica de niñas también puede remitir. Lo usual es que la mayoría de los niños atópicos remitan alrededor de los 10 años, o 8 o 10 años, remitan, y nunca más produzcan eso, o pasan a la siguiente fase, ¿no? Depende de la carga genética que traigan los niños. Por ejemplo, una de las manifestaciones bastante frecuentes son la pitiriasis alba. La pitiriasis alba, como ustedes verán, y los que están más lejos lo ven, son máculas hipocrómicas de borde mal definidos, es como si tuviera una sombrita, ¿de acuerdo? A diferencia de otras lesiones como la pitiriasis versicolor, que son más chiquititas, por cierto, y las otras sí tienen un borde bien definido, es como si yo lo hubiera dibujado con un lápiz, ¿de acuerdo? El borde de pitiriasis versicolor, que son más pequeñitas, y del mismo tamaño, sí, pero bien definidas cuando yo tengo vitíligo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, son como sombritas que yo tengo en la piel, ¿no? Máculas hipercrómicas, hipocrómicas de bordes mal definidos, generalmente en las mejillas, generalmente en el mentón, a veces en las caras posteriores de los brazos, ¿no? Son pitiriasis alba. Es frecuente ver en los chicos escolares. Eso, como les decía, ¿no? Cuanto más grandecitos ya van siendo los niños, las antecubitales hipopliteos empiezan a hacer esos eczemas, ¿no? Pápulo eritematoso, ¿no? Y a veces se pueden extender a otras zonas de la piel. Igual, y aparte, pues ustedes van a ver lesiones papuloeritematosas y costrosas por el gran rascado que produce el niño, ¿no? O sea, ya son lesiones secundarias que se van añadiendo a esos pacientes, incluso de reacciones de lignificación. Ya saben que la lignificación es una lesión secundaria por rascado, ¿de acuerdo? Igual, son oblíneas, antecubitales.
Anticubitales es lo contrario al codo. Y poplite lo que está atrás de la rodilla. Existe pocos casos de dermatitis atópica del adulto en la cual pueden debutar estos niños o continuar del anterior después de los 12 años. Pero esto ya son lesiones mucho más pequeñitas, como ustedes van a ver. Como ya son niños grandes, generalmente son lesiones flexurales, anticubitales y popliteas. A veces son pequeños eczemitas en la cara, como vamos a ver. Se resuelven generalmente, si bien llegan a esta edad, generalmente a los 20 años, tantos años se empiezan a resolver. Se habla que existe ya un factor hormonal que ya empieza a proteger, a hacer un poco más lubricada la piel y que ahí de alguna manera ayuda a estos pacientes, ¿no? Y que ya me quedan solamente con lo que llamaban antes, lo que decían antes, ¿no? Dermatitis plantar, que lo vimos la vez pasada, líquen simple crónico, que dentro de estas están todas las dermatitis de contacto al níquel, dermatitis de contacto a las manos, dermatitis de contacto, las discidrosis, que son las ampollitas, que a veces son confundidas con hongos, ¿no? Y una forma peculiar que es el prurigo nodular, que es una reacción que cada vez que le pica algún zancudo, mojo, zancudo, hormiga, qué sé yo, el niño reacciona de forma exagerada, ¿no? Este, por ejemplo, es un joven adolescente en la cual solamente existen pequeños eczemitas a nivel de los párpados, ¿no? Y es una cosa más chiquita, no es como el niño que está todo con la chapita fastidiado, sino ya son cositas más pequeñitas y empieza a autolimitarse un poco, más pequeño empieza a ser el problema de la dermatitis atópica en chicos grandes, ¿no? Ya no son tan extensas, son niños grandes, pero como ustedes verán, ya tengo más que lesiones activas, tengo secuelas en esos chicos, secuelas en esos niños, porque se han marcado toda su vida, son secuelas en los niños, chicos grandes. Entonces la dermatitis atópica no tiene ningún signo patognomónico, tiene que ser nada más a través de los criterios, ¿no? El diagnóstico diferencial básicamente con todas las dermatitis inflamatorias, pasando por la dermatitis seborreica, pasando por la escabiosis, que es una de las cosas que a veces diagnostican al niño. Acarosis, de frente, señora, vengo porque le pica el cuerpo a mi hijo, de frente acarosis, benzoato, bencilio, qué sé yo. Por eso examinen a los pacientes, pregunten a los pacientes. No todo lo que pica son acarosis, ¿de acuerdo? Porque a veces vienen, el colega viene acá, ¿y qué te dieron, hija? Benzoato, bencilo, pasando por permetrina y no sé cuánto, ya me dieron la ivermectina. Son pacientes que pues le han dado de todo para acarosis, ¿no? Sin haber examinado al paciente y sin haberle preguntado al paciente. Es decir, bueno, ya son síndromes ya más raros. El tratamiento básicamente, como es un problema de función de la barrera cutánea, básicamente acá pues le decimos a la señora, por favor no la acompañe con un eco carbónico, bolívar, qué sé yo, y todo lo que le echan a la pobres. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país, que todavía tiene mucho de lo que es una mala educación en salud, y eso lo van a ver cuando ustedes ejerzan medicina, pues lamentablemente se dejan llevar por las propagandas, ¿de acuerdo? Y pues los pobrecitos se acompañan con Dios sabe un montón de cosas. Entonces, primero es cambiarle ese concepto, esa forma de cuidar su piel, en la cual tenemos que conversar no solamente con los pacientes atópicos, y utilizar ya los emolientes, los hidratantes, los antihistamínicos, cuando son sistemáticos, tanto por vía oral, por vía tópica no existe, no funciona. Los corticoides tópicos en primeras instancias, los antibióticos si está infectado el paciente, ya cuando son muy severos tenemos que hacer trabajo con fototerapia, inmunomoduladores, que son los que ahora se están trabajando, los agentes libres de corticoides, para tratar de reemplazar. Al inicio empezaremos con corticoides, después seguiremos con tacrolimus. Tacrolimus tenemos acá en este país. Entonces, para reemplazar, pues como ustedes verán, los corticoides que utilizamos con nuestros pacientes a veces pueden causar efectos secundarios que a veces algunos no son reversibles. Todas las cosas que eso lo aprenden cuando van a práctica, pues todas las cosas que le decimos a los pacientes, que es empezando por el jabón, pasando por la alimentación y pasando por cómo viste su paciente. La dermatitis seborreica, que es otra inflamatoria, que es frecuente, que tiene que ver con una placa descamativa, también como lesión elemental. La afección es eritematoescamosa, también igual como la psoriasis, por ejemplo, de etiología desconocida. La epidemiología, básicamente la edad, existen dos periodos en los cuales esto se da, generalmente cuando están muy pequeñitos, y lo otro cuando llega a la adolescencia. Generalmente se da más frecuentemente en varones, porque como van a ver, tiene una influencia hormonal y se da mayor frecuente en las razas negras, ¿no? Pero como somos mezcla de todo el mundo, entonces por ahí que no tenemos algo ¿no? Los factores desencadenantes, existe una diátesis genética, como le dije a ustedes, no es que a todo el mundo le sale caspa. Existe una genética para hacer dermatitis seborreica, ¿no?
no a todo el mundo le sale capa. No es que yo utilicé el champú y me salió capa, es un cuento, ¿de acuerdo? Tengo genética para hacer eso y he hecho para hacer eso. No es que el champú me produzca capa ni que porque el alisado y el peinado, qué sé yo, le causó capa. No, es genética. Existe un aumento de actividad, para que se vea esto, existe un aumento de actividad en la zona donde hay mayor producción o concentración de glándulas sebáceas. ¿Y dónde tengo glándulas sebáceas en mayor cantidad? Cuero cabelludo, cabeza en general, cabeza y tórax, ¿de acuerdo? Por eso es que esa dermatitis seborreica se produce en cabeza, cuero cabelludo, cara y pecho y espalda, ¿de acuerdo? Son las áreas que normalmente existe. Una dermatitis cuadros seborreicos que también se pueden dar en grandes pliegues, pero en los grandes pliegues. Generalmente tiene que ver con un contenido de colesterol y triglicéridos dentro de la producción de las glándulas sebáceas. Lo usual, ¿por qué es importante la dermatitis seborreica? Aparte de decirme y bueno, saber cómo tratar a pacientes con caspa, sino porque lamentablemente es una de las patologías que está en aumento cada vez en nuestras poblaciones, así como la dermatitis atópica por la mala alimentación que tenemos ahora en nuestros niños. ¿Por qué? Porque como no tienen los dos padres trabajan, nadie se encarga del niño, qué sé yo, que le mandan a la lonchera, pues todo lo que compran por ahí se lo avientan al pobre chiquito, y encima que no, con lo justo compran un jabón y lo primero que chapan es neco y carbónico, por eso es que trabajamos ahorita con combinaciones muy alto riesgo. En caso de dermatitis seborreica, lo que tenemos problemas son que la dermatitis seborreica se asocia a patología neurológica y dentro de ellos esto, que es, ¿por qué? Porque ahora pues tenemos todas las facilidades que tenemos para no movernos, ¿de acuerdo? Y una de las facilidades que tenemos es el sedentarismo, que hay muchas poblaciones que actualmente pues no se mueven, y encima tienen carro, encima tienen control remoto, todo lo aprende como el control remoto, entonces no hay movimiento, no caminamos, hay muchas poblaciones que no caminan y encima comen bastante y encima entonces pues hay sobrepeso y obesidad. Otra de las cosas es que nuestra comida es rica en carbohidratos, entonces nuestra comida peruana sí es rica en carbohidratos, entonces tenemos alto riesgo, por eso es que en nuestras poblaciones tenemos mucha población con dermatitis seborreica, solamente si tenemos la genética para hacerlo, excelente. Generalmente sea más frecuente en invierno, pero también aumenta con la transpiración y de pronto le diré que los pacientes obesos sudan más de lo normal. Lo otro, aparte de eso, el estrés emocional, pues ustedes verán que las personas ahora con todas las cosas que pasan, pues ya vienen estresados, y ahora en diciembre que todo el mundo está que ve cómo va a pasar la vida, pues estamos más estresados. Los chicos que vienen a dar sus últimos exámenes también están estresados, así tienen genética para hacer capa, pues saldrá capa a los benditos. Entonces, en niños está asociado, bueno, ya son cosas raras que están asociadas a un déficit, pero lo otro importante, que está asociado a infección por VIH. Esto generalmente es de importancia actualmente, ¿por qué? Porque cada vez vemos pacientes de VIH en el hospital y ahora con toda la migración que tenemos que sí, tenemos más. Entonces, ¿qué pasa? En los pacientes con dermatitis, o sea, normalmente una dermatitis atópica, como le voy a enseñar, le voy a dar algunos alcances, algunos son de lactante, bueno, se nace con el bebito. Pero hay algunos que empiezan a hacerlo cuando empieza la pubertad, porque empieza la producción hormonal, los andrógenos y qué sé yo, aumenta la producción de glándulas sebáceas, que encienden el sebo y todas esas cosas. Pero lo normal es que empiece ahí, ¿no? Empiece ahí, un poquito controlable, qué sé yo. Pero cuando yo veo una dermatitis seborreica, que sabe que nunca en su vida tuvo dermatitis seborreica, y de pronto hace boom en forma brusca o una cosa muy excesiva, entonces hay que ponernos alerta y sacarles un HIV. Eso es lo que se ha visto, que nuestros portadores con VIH tienen un 85%, que por eso les incluye como marcadores de VIH, portadores, pacientes portadores. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar alerta, que ya nosotros vamos a ser médicos. Ha habido una asociación con pitilosporum ovale, con Candida albicans, por eso es que verán que los tratamientos se incluyen antimicóticos dentro de los champús y qué sé yo, porque se han visto pues, que el pitilosporum ovale, que es parte de nuestra flora normal, la Candida sp, que también es parte de nuestra flora normal, más la parte genética, existe un factor disparador de los fenómenos inflamatorios que generan este tipo de patología y que se ha visto en los estudios realizados por varios estudios, uno de ellos se está indicando. Por eso es que también se ha visto pues, en desórdenes que causan con inmunosupresión y que se relaciona con que tendría que ver agente infeccioso, sistema inmune, en la cual el mecanismo exacto no se sabe por qué. En HIV se sabe que existió un problema a nivel de inmunidad celular
que la cual no trabajaría con el vitiligosporum ovalis nuestro y que empezaría pues, a disparar dermatitis seborreica, como es uno de los mecanismos que se postula para este tipo de patologías en pacientes con HIV. Estos de los inmunohistoquímicos han concluido que existen mediadores de células inflamatorias que inhibiría una estimulación también no inmunogénica irritante en estos pacientes. Y reacciones similares se van a presentar aparte del vitiligosporum con cándida albicans y eso sucede más en lactantes. Existen agravantes también, fármacos que también pueden estimular una dermatitis seborreica, dentro de los cuales están ahí. La localización, yo les dije, donde hay glándulas seborreicas, ¿de acuerdo? Donde hay, entonces yo lo puedo tener en el cuero cabelludo, lo puedo tener frente, ceja, borde de párpado, pliegues, es centro facial, centro torácico, básicamente. Cuero cabelludo, centro facial, centro torácico. Por tanto, esto me incluirá pliegues. Dermatitis del lactante afecta principalmente es el niño que recién nacido que nace con dermatitis del cuero cabelludo, o lo puede hacer en grandes pliegues, como los inguinos plurales están tomados en cuanto a esto. En la cabeza, en la costra láctea, ¿es esto? La costra láctea que nace en la mayoría de los niños recién nacidos, ¿no? Los recién nacidos, la región parietal, nacen con estas costras amarillentas, medias pegajosas en el, ¿no? Porque a veces le dicen, no señora, no, porque hay unas señoras que le jalan con los peinecitos, no le jalen, solitos se caen, ¿no? Entonces esas son estas costras que son bien adherentes a nivel de la región parietal de los bebés. La dermatitis seborreica del lactante puede ser solamente, la mayoría lo tiene acá, en la parte parietal. Algunos pueden tenerlo supraciliar o centrofacial, como en estos niños, por ejemplo, ¿no? Son tendencias genéticas de chicos. Existe otra que es la dermatitis de enfermedad de Leiner, que es una rareza que yo ahora lo he visto por fotografías, pero no tengo ningún paciente. Sí, tuvimos un paciente, todos lo probamos el déficit de C5, que generalmente empiezan con los niños con la dermatitis de la cara, pero me hacen pues una eritrodermia, todos se ponen rojo y escamoso. Es la dermatitis de Leiner, que son enfermedades que tienen que ver con un trastorno genético de una deficiencia de vitaminas. Y esto que es la dermatitis del adulto, que es la que le comentaba a ustedes, no tiene que ver con una presentación. ¿Cómo yo diferencio una dermatitis seborreica de una psoriasis? Ambas tienen escamas, ambas tienen eritema. El eczema, por ejemplo, seborreico tiene rubor. ¿Cómo veo? Generalmente la piel es levemente eritematosa. Una psoriasis es en sentido eritematosa. Acá tengo escamas pequeñas, en la otra tengo escamas grandes, ¿de acuerdo? En esta dermatitis seborreica del cuero cabelludo yo no rebaso, la lesión no rebasa el borde de implantación, o sea, donde se implanta el pelo terminal, no el vello, pelo terminal, porque el cuerpo está lleno de pelos, a excepción de las palmas, las manos y las mucosas, ¿no? Entonces, me va a respetar el borde de implantación. Entonces, donde hay pelos, solamente me va a crecer, me va a salir escamas en la dermatitis seborreica. En cambio, en psoriasis se pasa el borde de implantación. Entonces, si yo veo hasta acá, psoriasis. Si yo veo hasta acá, dermatitis seborreica. Existen variantes, ¿no? Variantes clínicas, por ejemplo, que algunos son petaloides, que parecen hojas de rosita, qué sé yo, ya son variantes raritas, qué sé yo, pero básicamente la distribución es la misma. Centro del tórax, ustedes ven el área external predominantemente es externo y el área centrofacial, ¿no? Ya son formas clínicas, un poquito ya para hacer un poquito el función y diagnóstico diferencial, pasando por la dermatitis atópica con todos los diagnósticos, una calificación porque la dermatitis seborreica y la dermatitis atópica hay una que está en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces para poderlas diferenciar generalmente la edad de inicio, la dermatitis seborreica empieza muy temprano a diferencia de la edad atópica que presenta más tarde. En la dermatitis atópica si hay prurito, que yo les he dicho, en el otro no. Acá hay antecedentes familiares de dermatitis atópica, ¿de acuerdo? La localización cara y extremidades también, el otro es cuero cabelludo en pliegues. Este es centro facial, no me respeta pliegues, este sí me respeta pliegues, ¿de acuerdo? Esto se cura espontáneamente y esto es el inicio de mi historia, ¿no? Diagnóstico diferencial con dermatitis atópica. Acá, básicamente, este gráfico es para, básicamente, si el tratamiento va a variar, depende de si yo estoy en fase exudativa o en fase crónica. Si yo estoy en fase exudativa, pues se supone que tengo secreción serosa, secreción clara, secreción incluso un poquito amarillenta, y en las secas es cuando yo ya tengo lesiones secas, ya no tengo secreción. Esto sí va a servir para lo que es
cualquier otra patología, ¿no? Que siempre le decimos a los chicos de dermatología, no necesitan ser dermatólogos en ciertas cosas. Entonces, cuando yo tengo lesiones exudativas, por ejemplo, dermatitis seborreica, por ejemplo, dermatitis atópica, por ejemplo, impético, por ejemplo, tengo lesiones exudativas. Entonces, cuando yo tengo lesiones mojadas, húmedas, yo tengo que tratar con soluciones, con líquidos, húmedo con húmedo. Porque si yo así le pongo la mejor crema que me dijo el representante, que es el Novus Ultra, que es esta crema que sí va y le pongo, me va a causar un fenómeno irritativo, porque yo tengo una barrera recontra permeable ahí, entonces me voy a dañar a la piel. Entonces, primero tendré que tiña, es otra de las patologías, tiña disidrótica, por ejemplo, es que le salen pollitas, se rompen las ampollitas y se pela, que esas cosas. Tiña es otra de las patologías. Entonces yo, si tengo una lesión exudativa, tendré que trabajar primero secando la lesión. ¿Y cómo hago secar la lesión? Ahí empiezan a aprender ustedes que pregunten en sus sedes que la solución de Alibur, la solución de Burol, permanganato de potasio, soluciones que me sequen la piel. Una vez que yo ya tenga seca la piel, recién empiezo que las cremas, que los ungüentos, polvitos y qué sé yo. Esto es básicamente válido para cualquier otra patología. Eso es una de las cosas que tienen que aprender ustedes. Si hay prurito, le daremos medidas antiespecíficas, como ustedes verán, hay antimicóticos. ¿Por qué? Porque dentro de los champús que son a base de tibiturato de zinc, actualmente la alquitrán ya se está dejando en desuso porque es un poquito que cosméticamente queda feo, por eso ya no se utiliza mucho el alquitrán, el sulfuro de selenio tampoco, porque la capacidad de irritación, ahora se utiliza el tibiturato de zinc. Algunos champús tienen ketoconazol por ese efecto. El sulfuro de selenio, el sertaconazol. ¿Por qué? Porque como ustedes verán, pues tiene que ver el pirosporum oval, en la cual tenemos que bajar la densidad de estos agentes. Algunos llevamos a hacer corticoides, dependiendo de la zona, no en zonas enterriginosas, como conversamos en la mañana con los chicos, no tratar de no utilizar corticoides ya. La dermatitis de contacto, que es otra cosa que vamos a revisar muy rápido. Básicamente, dermatitis atópica en contacto se califica por, existen diferentes formas de clínica que pueden presentar, pueden ser inmediatas, pueden ser tardías. Por ejemplo, son dermatitis de contacto, por ejemplo, lo que hacen por detergentes o cemento, ¿no? Esas lesiones todas costrosas, fisuradas. Dermatitis del pañal, la dermatitis del pañal es considerada una dermatitis de contacto. La dermatitis por tocar algún elemento alergeno, las angioedemas, ¿no? Por tener una reacción a nivel de las gotas oculares. En este caso, la dermatitis al níquel, ustedes verán que atrás del reloj al níquel, de acuerdo, es una dermatitis alrededor la dermatitis por el desodorante, ¿de acuerdo? Entonces acá es importante pues tomar la buena historia clínica, el examen clínico, en algunos casos prueba de parches si se puede, bastante claro. Y una cosa importante en cuanto a eczemas y drogas que yo le quería referir. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a utilizar nosotros en nuestro quehacer diario es trabajar lo que es fármacos. Y ustedes verán que cuando nosotros indicamos fármacos es como tener, cuando ya somos médicos, es como tener licencia para matar. Así que tener cuidado con lo que utilizamos y ver al paciente cuando tenemos algo nuevo que presentar. ¿Por qué? Porque ustedes verán que podemos presentar, no es que todo el mundo que tiene alergia tiene ronchitas, urticarias está en segundo lugar, ¿de acuerdo? No todos hacen ronchas con medicamentos, existen otros factores como los que les voy a indicar. Importante ver cuando es anciano, cuando es chiquito, cuando la mujer se quiere una mayor reacción, los antecedentes de reacciones adversas previas, el cuidado ¿cómo se llama? En ancianitos, porque a ellos media farmacia tienen de medicamentos, así que olvídate, ponerle uno más, olvídate. Hay pacientes que se automedican, así que hacer una buena historia, y hay una susceptibilidad metabólica en algunos pacientes. Básicamente esto, por ejemplo, estos sí son un rash urticariano, lo que tienen ustedes a la izquierda, rash urticariano. Acá sí ya tengo un vesículo ampollar, acá yo ya tengo una ampolla con contenido hemático, ¿de acuerdo? Y acá tengo, por ejemplo, que llamamos eritema multiforme. Si me ven al fondo, van a ver que alrededor del rash es rojo y al centro es medio violáceo. ¿Por qué? Porque la lesión elemental es esto, una lesión escendiana, ¿no? Las lesiones escendianas, que son rojitas alrededor y al centro es moradita, son las eritema multiforme, que es una de las formas. Y por ejemplo, cuando yo tengo este es el eritema pigmentado fijo. El eritema pigmentado fijo, por ejemplo, la mayoría de pacientes lo hacen con sulfas, que no se dan cuenta, o con AINES,
el paciente me sale una manchita, cuando viene a la consulta ya vemos una manchita que parece un tatuaje medio hiperpigmentada, pero cuando hacemos bien la relación de historia clínica, sabemos que cada vez que toma un medicamento que le causa el problema no le va a causar la roncha, sino le va a causar una mancha.